Entonces eso respecto a los principados según Maquiavelo. Ahora bien, él como nos viene a decir que también los estados se dividen en repúblicas, este pensamiento el señor Maquiavelo lo va a describir en su libro Discurso sobre la primera década de Tito Livio, publicado en el año 1513, más concretamente en su capítulo segundo. Aquí él básicamente retoma las tipologías clásicas que hemos venido manejando a lo largo de este curso. Es decir, Maquiavelo viene a mencionar que en esta obra que las formas de gobierno son tres y estas degeneran en otras tres formas de gobierno, pero lo que hace es cambiarle el nombre o el término a cada una de ellas. Entonces, pues al reino que nosotros conocimos en Polibio y la monarquía lo llama principado, a la aristocracia lo llama notables y a la democracia lo llama popular. También menciona que estas tres formas de gobierno se degradan en otras tres. El principado se degrada en tiranía, los notables se degradan en estado de pocos y el popular se degrada en licencioso, estado licencioso, es decir, un gobierno corrupto de muchos. Entonces aquí Maquiavelo cuando nos habla de las repúblicas, pues básicamente vuelve y acoge el pensamiento de Polibio en cuanto a las 6 formas de gobierno, las buenas y las malas. Reasume nuevamente la teoría de la anaciclosis, dando un elogio a esta teoría formulada por Polibio, y nuevamente Maquiavelo dice que la mejor forma de gobierno, el más deseable, es el estado mixto, porque es aquel que puede buscar y propiciar la estabilidad que necesita una constitución en particular. Entonces, en ese sentido, pues aquí Maquiavelo lo que viene a hacer es retomar el estudio de las tipologías clásicas de las formas de gobierno. Y nos dice que efectivamente tanto las formas de gobierno impuras o malas y las formas de gobierno buenas son perjudiciales, es decir, tanto las buenas como las malas son perjudiciales. ¿Por qué? Porque las buenas tienden a cambiar, tienden a transformarse por ese mal congénito que nos decía Polibio en su oportunidad, y pues las formas malas de gobierno son perjudiciales por la naturaleza misma de ellas, por la corrupción que se encuentra en cada una de estas, y que el mal y el remedio a todos estos problemas es el gobierno mixto, que él ejemplifica ese gobierno mixto a través de la República Romana, a través de la institución del Senado, de los cónsules y de los tribunos de la plebe, que es la mejor manera como se puede constituir un estado mixto donde se presente el control entre las formas de gobierno, cuestión que ya hemos repetido varias veces. Entonces, en últimas, Maquiavelo nos viene a decir que ese estado mixto se justifica y es necesario porque propicia el antagonismo en el Estado. Y cuando nosotros hablamos de antagonismo en el Estado, necesariamente debemos recordar a Platón, porque recordemos que cuando Platón habló de la corrupción en su momento, él decía que la corrupción era todo aquello que generaba discordia en una forma de gobierno, es decir, la lucha entre opuestos, entre la tensión entre antagonistas, el desmembramiento. Entonces, para Platón eso era el origen, eso conllevaba a el fin de un estado o a la transformación del mismo. Pero Maquiavelo aquí nos dice que no es así, que el antagonismo en el estado es necesario. ¿Por qué? Porque esos choques ideológicos, esos tumultos, esas confrontaciones son necesarias para que se expidan buenas leyes que redunden en el bienestar y en la libertad de toda la comunidad. Es decir, que para Maquiavelo el desorden y no el orden, la desarmonía y no la armonía es lo necesario para generar una paz y para generar una estabilidad en el Estado, porque él considera que esa lucha constante, esa dialéctica, esa confrontación constante entre tesis, antítesis y síntesis, pues eso conlleva
a un desenvolvimiento y a una evolución del Estado. Eso genera que la sociedad no se estanque en un momento determinado, sino que se desarrolle cada vez más y que sus instituciones se vuelvan más sofisticadas. Entonces, en ese sentido, Maquiavelo aquí nos viene a decir que el antagonismo es necesario, es decir, el pensar distinto, las confrontaciones ideológicas, a diferencia de lo que pensaba el señor Platón y pues que analizamos en su momento. Bueno, entonces después de la explicación que se dio respecto al pensamiento de Maquiavelo en cuanto a los principados y las repúblicas, pues entonces a nosotros nos surge la pregunta y al fin, ¿qué apoyaba Maquiavelo? ¿Los principados o las repúblicas? Y pues aquí hay que afirmar que se presenta como una especie de contradicción en lo que dice Maquiavelo en los discursos de la primera década de Tito Livio y lo que dice en El Príncipe. Pero esta aparente contradicción es algo que los teóricos van a afirmar a lo largo de los años, que evidentemente no se sabe si Maquiavelo era partidario de las unas o las otras repúblicas o principados, pero en últimas se podría decir que esta contradicción se resuelve en el sentido de que la primera obra que escribió Maquiavelo en el año 1513, es decir, no fue la primera, pero los discursos fue primero que El Príncipe. Y aquí Maquiavelo sí nos plasma cuál fue su verdadero sentir en cuanto a las formas de gobierno que él consideraba que era más apta, y era el famoso Estado mixto a través de la República Romana, que era el ejemplo que nos daba. ¿Qué fue lo que pasó en El Príncipe? En El Príncipe, Maquiavelo trata de formular una ironía que fue dirigida al señor Lorenzo de Medici cuando los Medici llegaron al poder por segunda vez. Entonces, esa ironía en qué consistía, que Maquiavelo le decía que en la práctica, si él quería lograr una unificación en el Estado, en Florencia, pues, y en Italia, debía como tal comportarse como un verdadero príncipe, y aquí lo que hizo fue el darle ciertos consejos, darle ciertas estrategias que debía utilizar, y en ocasiones no eran estrategias muy santas para que Lorenzo tuviera un éxito en el gobierno. Y para esta época debía afirmarse que Maquiavelo había caído como en algo de desgracia económicamente hablando, y necesitaba pues salir de esa situación, y esa obra del Príncipe dirigida a Lorenzo pues le iba a permitir nuevamente volver a los sitios en los que se encontraba de privilegio. Entonces, pues sí, se puede encontrar una contradicción en los discursos y el Príncipe, pero en últimas dicen algunos autores que el verdadero pensamiento de Maquiavelo está en los discursos, donde apoya las repúblicas. No obstante, en El Príncipe es donde se muestra cuáles son aquellas aptitudes que debe tener un gobernante, cómo debe presentarse respecto a sus súbditos. Entonces, en ese sentido, voy a permitirme citar ciertas frases que dice Maquiavelo en El Príncipe, pues que nos muestran cuáles eran las estrategias que debía utilizar un rey en un momento dado. Por ejemplo, está la siguiente: la naturaleza de los pueblos es muy poco constante. Resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos. Segunda, a los hombres se les ha de mirar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, ya que de las graves no pueden. La afrenta que se hace a un hombre debe ser tal que no haya ocasión de temer su venganza. Tercera, las injusticias se deben hacer todas a la vez, a fin de que, por probarlas menos, hagan menos daño, mientras que los favores deben hacerse poco a poco, con el objetivo de que se aprecien mejor. Cuarta, el que no detecta los males cuando nacen, no es verdaderamente prudente. Quinta, un príncipe que no se preocupe del arte de la guerra, aparte de las calamidades que le pueden acaecer, jamás podrá ser apreciado por sus soldados ni tampoco fiarse de ellos. Sexto, los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Séptimo,
Puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. Octavo, cada uno ve lo que parece, pero pocos palpan lo que eres. Noveno, los príncipes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearles odio y ejecutar por sí mismos aquellas que les reportan el favor de los súbditos. Décimo, hay que hacer comprender a los hombres que no te ofenden si te dicen la verdad, pero cuando todo el mundo puede decírtela, te falta al respeto. Pues como podemos observar aquí, Maquiavelo en estas pocas frases, pues lo que hace es mostrarnos un decálogo de todo lo que tiene que hacer el príncipe para ser amado y no ser odiado. Entonces, estamos en presencia pues de uno de los pensadores y de los estrategas políticos más importantes de todos los tiempos, y que gracias a su pensamiento político pues muchas de estas conductas y muchas de estas formas de actuar son utilizadas por los gobernantes hoy en día. Entonces considero yo pues que el estudio del señor Maquiavelo debe profundizarse por cada uno de los estudiantes y pues analizar su pensamiento político de forma neutral, de forma que podamos encontrar esa distinción de cuál era el verdadero Estado y cuál era la forma de gobierno más apta y más óptima para el bienestar de los asociados. Entonces con esto concluimos la clase del señor Nicolás de Maquiavelo.